ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Lucía Dammert, buenos días. danos un adelanto de lo que va a pasar en los próximos minutos, porque estamos expectantes de las elecciones en Perú, que se dicen son voto a voto, ¿no? Va a ser voto a voto, sí. Pareciera que todo indica que va a ser en el Perú, los votos de la gente que vive en Perú, podría llegar a tener una pequeña ventaja el candidato Sánchez, pero como también vota más de 1 millón de personas en el extranjero, ahí podría tener un voto mayúsculo Keiko Fujimori. Entonces podría darse la paradoja que la candidata Fujimori gane en el extranjero y sea electa por el voto de la gente que está afuera. ¿Nosotros votamos por Fujimori? ¿En Chile? Nosotros, ¿Los peruanos en Chile? Los peruanos en Chile. Definen nosotros. Sí, definamos nosotros. El voto, sí, acá hay muchas personas, creo que son con más de 200.000 peruanos que votan en Chile, muchos de los cuales vinieron en la época del terrorismo, de la crisis económica, antes de Fujimori incluso, y siempre ha habido un voto pro Fujimori importante. Ahora, en general, la mayoría de la gente vota nulo y viciado. Como es obligatorio votar y las multas sí se hacen efectivas, la gente va a votar y vicia el voto o lo anula, ¿no? Pero va a tocar mirar las actas una por una. Ya, por una elección tan estrecha, tenemos un montón de cuestiones que hablar de Chile. Lucía, en una elección tan estrecha, el clima de inestabilidad se va a mantener un poco, ¿no? Mira, ayer tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez, los dos salieron a decir que hay que esperar el conteo. Ninguno de los dos, estaba como en el ánimo de desconocer las actas ni nada, o decir que hubo fraude, cosa que ha pasado en otros espacios. Toca esperar, porque al final del día, como cuando estás por muy pocos votos, la cosa se puede poner más difícil. Pero en realidad la inestabilidad política en Perú ya llegó para quedarse hace muchos años y probablemente el resultado de esta elección no lo va a cambiar. Lo único que sí, para todos los que dicen, bueno, ya el presidente dura 5 meses, el Perú cambió el sistema político y ahora tiene bicameralidad, y al tener ahora un Senado se hace más difícil, no imposible, pero más difícil sacar al próximo presidente. Entonces, probablemente el presidente o presidenta que salga electo sí va a poder terminar por lo menos la mitad o mucho más que ese mandato. Qué increíble que esa sea la expectativa. Nunca tan Nostradamus, nunca tanto. Muchas gracias por actualizarnos en una noticia que va a rondar hoy día toda la jornada, Lucía. Sí, qué increíble que esa sea la expectativa, digamos. Por lo menos la mitad del gobierno. Sí. Me llamó la atención como lo republicano del tono, como ambos no desconociendo, diciendo que van a esperar. Sí. Como reconocen este empate medio técnico. Yo creo que es súper importante para Chile mirar lo que está pasando en Perú, porque es como la consecuencia del deterioro del debate político, ¿no? Cuando tú realmente entras en un populismo sin fin, entras a que no importen los datos, entras a que cualquiera puede ser presidente, básicamente cualquiera que pasa de quiero ser político número 0 a quiero ser presidente en 2 segundos, los partidos políticos que dejan de ser partidos de populares, todo ese proceso lleva a este deterioro donde además el 80% de la economía y de la población vive en la informalidad o extra política. Entonces, al final, mucho de la discusión política es como una música de fondo, ¿no? No es necesariamente algo que estructuralmente a los peruanos hoy en la mañana les haya quitado el sueño. Lamentablemente, digo. Quiero hacer un pequeño comentario. Estamos viendo en la televisión nacional cómo la dueña de 2 burros desaparecidos lo ha encontrado. Cuando vivía en Concepción, me acuerdo, la gente de Hablando Concepción me de decía, tópicos claves. ¿Qué me puede importar que noticia un poco más relevante incluso que esta? Pero me llama la atención que estemos viendo que la dueña encontró 2 burros en no sé qué comuna. Y que sea la dueña noticia. me parece. Oye, el afán de poner los burros Luis Importante Miguel. que tiene el nombre Luis Miguel. En la comuna de Maipú. ¿Te acuerdas que había un célebre burro Luis Miguel que estaba en el escenario donde se iba a construir el estadio de la U? No, y caímos en esto. No, perdón. Moonray. Me retrotraigo. Moonray. Gracias por el tópico. Moonray y Luis Miguel. No, sí. Moonray y Luis Miguel estaban perdidos ahí en Maipú. No quiero imaginarme los memes que debe haber de Luis Miguel y Moonray.
Ya van a salir. Estamos con Lucía Damer, socióloga y académica del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago. Lucía, bienvenida, buenos días. Buenos días. Estamos con Gonzalo Vial-Loarte, director ejecutivo y cofundador de Huella Local, geógrafo y profesor de desarrollo local de la Universidad Católica. Gonzalo, buenos días. Buenos días. Y con Raúl Figueroa, abogado, director ejecutivo del Instituto UNAP de Políticas Públicas. Raúl, buenos días. Buenos días. McLaren, una de las fieles auditoras de País ADN, que los burros se llaman Luis Miguel por su cupira. ¿Se acuerdan la teleserie, no? Claro. Que el burro se llama Luis Miguel. Así es. Pucha, ya, ok. Tremendo aporte. Muchas gracias. Ya está. Gracias, Gonzalo, por traer estos grandes tópicos estoy viendo a lo la que nos discusión del informa lunes. La televisión pública me parece Pero esto que... te va a salir carísimo. ¿Eh? Te va a salir caro esto porque... Nunca nos olvidaremos de Luis Miguel y Munray. Estábamos hablando de un tema tan relevante No, para porque la además el región. afán de poner Para la región la de gracia, Latinoamérica. la gracia de la radio es que no tiene ese tiro de cámara que uno puede saltar, ¿cierto? Pero tú aportaste trayéndonos el matinal. Mira, Perdimos la audiencia que fue cuando los corriendo a alumnos ver a de la Munray. universidad les pregunten qué fue Luis Miguel y Munray, ustedes me lo van a agradecer. Sí, es verdad. Cuando les preguntan. Isabel los tiene en su poder y ya no van a estar más tristes. Va a ser tema. Pero Ya además, no van a estar yo más creo- tristes. Lo están paseando en exceso porque debe funcionar esto en el rating. No, claro. No, con seguridad. Partamos por lo intrascendente para ir a lo más profundo. ¿Qué te pareció la polémica del fin de semana sobre el afiche del Partido Socialista con el presidente con la nariz de Pinocho? En una muy mala edición, hay que decirlo además. Sí. gráfica, Habiendo tanta digamos. inteligencia artificial. Sí, digamos. quedó Malo, muy, malo. muy forzado. Sí, Todo que- malo. Parecía, o sea, parecía un plagio de algo malo ya. Sí. Mira, yo me quedo con las palabras de los parlamentarios, de la presidenta, en el fondo reconociendo que ese no es el tono. Y lo comparo cuando uno lee, por ejemplo, o leía esa columna Parásito y después le preguntan al candidato en ese entonces José Antonio Kast, y reivindica una forma de hacer política que no alcanza el tono de lo que la gente espera. A mí me parece de muy mal gusto el panfleto, digamos, la imagen, más allá del trasfondo que pueda tener, que me parece el que debemos nosotros promover, que el debate, la diferencia de ideas. Y me parece que el Partido Socialista tiene larga tradición en seriedad política como para estar cayendo en ese tipo de panfletos. Pero en general, desde la presidenta a todos los parlamentarios que yo leí, por lo menos rechazaron la forma y destacaron, no destacaron, pero sí recalcaron que detrás de la ficha hay información que refiere a una reforma que nos tiene en ascuas, porque no sabemos cómo va a resultar, que tiene críticos en distintos sectores e instituciones del Estado incluso, y que sigue avanzando, digamos, sin ver diálogo ni evidencia que permita dar cuenta de que esta reforma va a ser buena para el país. Y por otro lado, Gonzalo... No, Gonzalo. Yo soy Gonzalo. Por otro lado, Quería que me presentara. Raúl, Para eso estoy yo. el Partido Nacional Libertario anuncia el Museo de la Verdad, que en medio de recortes y discusión permanente sobre las platas del Estado, parece... También apareció Luis Miguel acá detrás medio, ¿no? No, la casa cayéndose en Filipinas. Que parece también una provocación en un momento en que estamos discutiendo cosas mucho más trascendentes, ¿no? Claro, yo creo que todo va en la línea de una cosa más de fondo, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo la polarización, esa manera de hacer política está como instalada, y los partidos siguen probando con un mecanismo que yo creo que ya está demostrando que no va a seguir dando resultados, ¿eh? El caso del Partido Socialista, claro, yo creo que son dos cosas, y voy a entrar también a los nacional libertarios. Lo del Partido Socialista llama la atención porque es este afán de mantener una política frívola, polarizante, donde se mandaron a imprimir todos esos folletos, donde la presidenta del partido hizo un video promocionando que los iban a distribuir por todo Chile, y cuando se dan cuenta que eso ya no pica, marcha atrás. Entonces, creo que en el fondo los partidos no están logrando dar con el tono de qué es lo que hoy día el país necesita y es lo que los chilenos quieren. Yo creo que los chilenos están cansados de esta polarización, de esta cosa liviana, de generar tensiones donde en realidad ya no van. Y en el caso del PS, yo creo que llama particularmente la atención porque tiene que dar
con un tono y no ha dado con el tono como partido. O sea, específicamente el Partido Socialista, yo creo que tiene la necesidad de cómo se plantea frente, por ejemplo, a este trámite de esta reforma. Se le está pidiendo que traiga alternativa y la respuesta es un folleto mal hecho, ofensivo y que nada aporta. Y en el caso de los nacional libertarios, de nuevo, es tratar de hacer política mirando por el espejo retrovisor. Es una cuestión que claramente apela a un nicho específico, pero es esa polarización, ese afán de diferenciarse en nichos que yo creo que hoy día está totalmente fuera de lo que el país busca y necesita. Entonces, es interesante, las dos señales te muestran de alguna forma el mismo síntoma, y yo creo que te muestra también una desconexión con lo que los chilenos hoy día buscan, que son medidas concretas, salir para adelante, en el fondo volver a crecer, cuestiones que no están en el debate de los partidos, lo que llama mucho la atención y preocupa. Sí, yo siento que los partidos... Perdón que interrumpí, pero... No. Siento que los partidos también... Bueno, primero me parece muy bien que la presidenta del PS salga a rápidamente decir que esto no representa al PS, que fue, digamos, alguien se le ocurrió hacer esto y está mal, ¿no? Ya que diga que está mal me parece un positivo. No hay que olvidarse que por 4 años, un mundo importante en la derecha, al presidente de la República le decía el merluzo, lo sacaban todo tipo de memes, una y otra vez. Digamos, estar en oposición no puede ser tan gratis, ¿no? En términos de maltratar a la gente, de bajar el nivel de la conversación, y a veces ese es uno de los grandes problemas de las redes sociales. Acá por eso me parece importante que el PS como partido diga, mira, paramos acá, ¿no? Porque tiene que alguien hacerse responsable de todas estas cosas que no ha sucedido generalmente en otros casos, pero la verdad es que en el mundo hay un proceso donde pareciera que también parte de la discusión política es como medio pan y circo, ¿no? Como que el mundo político dice, bueno, ¿cómo hago más conocido? ¿Cómo hago para competir con Luis Miguel y Munray ahorita en el matinal? Bueno, le pongo una foto de Pinocho y ahí me entrevistan ¿no? Entonces también está esa pulsión que hay en algunos, yo diría, no todos, por supuesto, pero algunos representantes que sienten que eso los, entre comillas, acerca al pueblo votante. Y ojalá que sea lo que dicen mis colegas de buscar un espacio de mejor discusión. Yo la verdad no soy muy optimista, pero bueno, estas son cosas que pasan y el Partido Socialista tendrá hacia adentro ver quién hizo eso, cómo se financió. Obviamente ese tipo de cosas no se pueden financiar con la plata pública que se entrega a los partidos, ¿cierto? Y ver si esto puede generar un dique para todo lo otro que se da, porque no es poco. Sí, con una discusión que va a estar siempre muy estrecha, muy reñida a nivel parlamentario, Raúl. Ya se ha visto en algunas escaramuzas con la mega reforma, pero fundamentalmente la semana pasada con la discusión en torno al secreto bancario. Por ejemplo, el lanzamiento del secreto bancario, que a partir de la Operación Tokio parece ser una necesidad bien urgente. Va a haber discusiones de ese tono, y esta en particular que entra de lleno en el terreno de la seguridad, que le ha costado instalarlo al gobierno. Sí, mira, lo hablábamos antes de la radio, pero para que Aldo no nos rete, vamos a repetir la conversación aquí con Lucía, que tiene que ver, yo creo que engancha, ¿cierto?, con cómo esto de trabajar políticas públicas sobre la base de la evidencia se transforma en un eslogan que rápidamente se deteriora y se deja de considerar y se salta, en el fondo, por el mundo político. Y tiene que ver con todas las discusiones serias que tenemos que llevar al Congreso. Y en qué medida la evidencia, que hoy día además está tremendamente acumulada en todos los ámbitos, ¿cierto?, te muestra un camino y políticamente pasa a ser mucho más rentable salirse de ese track de trabajar sobre la base de los datos. Entonces, el caso del secreto bancario creo que es un buen ejemplo, porque en la práctica hay un enorme consenso en torno a cómo hay que trabajar el secreto bancario. Lo que pasa es que se transformó el secreto bancario en un eslogan, y yo creo que es muy fácil ponerse de acuerdo en los casos, la forma, los mecanismos para efectivamente tener acceso a las cuentas, que tiene que ver con una combinación del trabajo que hace la unidad de análisis financiero, con las fiscalías, con los tribunales, y eso puede perfectamente permitir, de hecho hoy día pasa, pero a lo mejor hay cosas que perfeccionar, que tú puedas tener, o que el Estado, o que la justicia tenga acceso
a las cuentas bancarias, sin que eso signifique, por otro lado, que ese acceso se transforme en una herramienta de persecución política, que es en el fondo el temor justificado que también se instala. Entonces, ahí hay un ejemplo. En materia de, aquí Lucía es mucho más experta que nosotros, pero en materia de seguridad, cuando se instalan propuestas que en definitiva tú sabes que están fuera de lo que la evidencia indica, que eso es el populismo, todo el populismo punitivo, digamos que es una cuestión sistemática de todos los gobiernos en definitiva, y que la evidencia demuestra que es mucho más rentable para combatir el crimen, más que subir las penas, tener mecanismos efectivos de que las penas que tengas, cualquiera que sea, se apliquen, digamos. Y esa lógica de que si la pena se va a aplicar, eso es mucho más disuasivo que ofrecer, no sé, no es el caso, pero pena de muerte para todos los delitos, digamos. Eso no ocurre. Entonces, y así suma y sigue. Entonces yo creo que hay un momento hoy día que es fundamental. Creo que el Senado tiene en eso un rol enorme, que es el de volver a poner el foco en cómo los objetivos nos ponemos de acuerdo y cómo la evidencia tiene que ser una guía para dar con soluciones concretas, porque de lo contrario, tú tomas los consensos que te dan los objetivos y luego utilizas los eslóganes para diferenciarte, y eso te lleva a un camino que no logras el objetivo y que políticamente genera otras distorsiones. Yo creo que ese es como el debate que se va a instalar, el debate más serio, digamos, que es sí. No, efectivamente, mira, con relación al tema del secreto bancario, ya... Digamos, el mundo puede ser, es verdad que uno a veces vive como un probeta, pero el mundo es el mundo y vamos hacia un espacio donde cada vez necesitas capacidades de inteligencia para entender. No solamente decir, te pasaron $20,000 a tu cuenta, quiero ver qué pasó, vamos al juez, sino algo extraño está pasando acá, entonces tiene que haber inteligencia para entender las redes, los fenómenos, y esa inteligencia muchas veces requiere, por supuesto, de apertura de cuentas bancarias. Ahora, si vamos a empezar a no funcionar porque tenemos miedo que los datos se filtren, ¿cierto? Que a mí me parece correcta la puesta en escena, digamos, me parece correcta la preocupación. Necesitamos, evidentemente, fortalecer a esas instituciones para que eso no ocurra, ¿no? Evidentemente, pero... Lo mismo podríamos decir con los datos policiales, lo mismo podríamos decir, bueno, no sé, con el sistema, el sistema de quienes tienen armas y quienes no tienen armas, el registro nacional de deudores de las pensiones alimenticias. Digo, hay una serie de otras cosas donde también podría estar la preocupación. En el tema del secreto bancario, luego de haber visto que se han movido como $80 millones, al parecer en varios bancos, no solamente en el Santander, ¿cierto? No porque compraste al gran ejecutivo, sino bien hormiga, pero de hormiga en hormiga se echaron $80 millones, que es un montón de plata. Necesitamos poner énfasis en eso. Y ahí, evidentemente, es una discusión que podría ser medio artificial, ¿no? Esto es la derecha que no quiere mostrar el dinero y la izquierda que quiere mostrar el dinero. No es así. Esto es una herramienta de investigación e inteligencia criminal y ojalá, digamos, que podamos avanzar en tenerla. Le vendría bien a Chile, le vendría bien a todo el mundo, ¿no? Y en general te diría, es como el Registro Nacional de Vándalos, ¿no? Hay un montón de cosas que se dicen que nos vendría bien tener un Registro Nacional de Vándalos. La verdad no creo, no sé para qué nos va a ayudar. ¿Cierto? No sé realmente para qué nos va a ayudar, pero tenemos que tener cuidado que cuando uno sube y sube y sube el costo de sorprender a la gente, vamos a terminar con, bueno, ¿qué les parece si matamos a todo el mundo? Y la gente diga, bueno, por ahí sirve, ¿no? Entonces, esperemos ahora en la discusión en particular, en los temas no solamente del registro de vándalos, sino también el tema del secreto bancario, poder avanzar más ciertamente. Sí, yo me quedo con lo que dice Raúl en términos de la evidencia. Me parece que es el gran desafío. Cuando vemos este tema, por ejemplo, de este préstamo o la posibilidad de endeudarnos nuevamente, nos damos cuenta que el Consejo Fiscal Autónomo en su minuto advirtió en la discusión de la ley de presupuesto los déficits que iba a generar, o sea que se estaba calculando mal. No obstante, el Parlamento entiendo que no hizo su trabajo porque la ley de presupuesto se aprobó igual y hoy día hay un tremendo déficit asociado a la ley de presupuesto. Por lo tanto, nuevamente se cae la evidencia, parece que los datos no calzaran o no sé cómo se están sacando las cuentas. Ahora en la reforma tributaria en discusión, nuevamente hay instituciones del Estado que están poniendo énfasis en los riesgos que se pueden correr y las cosas siguen avanzando. Tanto en las arcas fiscales como en el mundo municipal, por ejemplo.
esto del registro de vándalos, ahora con la idea de levantar el secreto bancario sin a lo mejor el rigor que se debe, porque nos hemos dado cuenta que más allá de las intenciones, han habido reformas relevantes en distintos ámbitos que luego, para llevarlas a la práctica, cuesta mucho y los costos son altísimos. No sé, nosotros trabajamos harto, por ejemplo, con el tema del agua potable rural. Voy a cambiar totalmente de tema. Hay una modificación, se crea una nueva ley, se crea una nueva institucionalidad del agua potable rural, y hoy día eso no está funcionando. O sea, claro, la idea de que las empresas sanitarias estaban haciendo negocios en los territorios rurales, porque prestaban una asistencia técnica y contrataban el MOP, eso se cortó completamente. Hoy día los sistemas de agua potable rural no tienen ningún seguimiento, están completamente tirados, no tienen capacitación, los dirigentes no saben a quién acudir. Entonces, por la sola idea de traspasar esto como una responsabilidad del Estado, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, no quiere decir que las cosas vayan a funcionar. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí nuevamente es una discusión que más bien apunta a la dirección que dice Raúl, como desde los bandos, desde que creo yo, desde mi trinchera política, porque pareciera que la izquierda quiere levantar y el otro no, pero ninguno dice, mira, si se levantara el secreto bancario, ¿cuáles serían las instituciones que deberían resguardar esta información? O, de no levantarse, ¿cómo flexibilizamos para efectos de que en el caso de ser necesario, no sé, PDI o las policías pueden abrir rápidamente esto sin pasar por los trámites que ello significa? No está ahí la discusión, está en dos ámbitos que parecieran contrarios, y hemos visto que en los últimos años todas las leyes se discuten con esta lógica. Entonces, preocupa más bien cómo los argumentos tienen más bien que ver con la evidencia. Como dice Lucía, en esto hay mucha evidencia. Yo leí la semana pasada, porque también tocó parte del tema acá, el tratamiento en la OCDE de estos temas, y efectivamente se necesita flexibilidad para efectos de conocer los movimientos bancarios para perseguir el crimen organizado, pero con instituciones que recuerden de manera fiel los datos de quienes podrían verse expuestos. Entonces, ahí creo que está la discusión. No, sin duda. Lo que pasa es que también, y esto para todos los que nos están escuchando y dicen, bueno, pero los programas no sirven para nada. Claro, porque la evidencia se puede construir cuando uno tiene programas que duran en el tiempo, que están bien financiados y que están bien hechos. Porque a veces pasa, y es lo que ha pasado con algunos de los programas que analiza DIPRES. Si tú decides hacer una política pública de intervención en el barrio Meij, por ejemplo, para, entre comillas, terminar con la venta callejera, pero a esa política pública le pones como objetivo, no sé, terminar con el homicidio en Chile, bueno, obvio que va a ser mal evaluada. Claro. ¿Cierto? Pero muchas veces le pones ese objetivo para conseguir más plata, para que entonces tener más carabineros, tener aviones no tripulados, tener radares, bueno, entonces también tiene que haber hay que reconocer que aunque pueda sonar súper latero, la política pública es muy distinta que la política. Entonces, y mucho más distinta de la política electoral. Entonces, claro, en la política electoral uno dice, voy a terminar con la delincuencia. Luego en la política uno dice, bueno, veamos cómo hacemos para prevenir y controlar, veamos si necesitamos un registro de bandas. Luego en la política pública tú ya vas al detalle y eso requiere un diseño diferente, ¿no? Perdona, yo soy últimamente muy crítico en general de una distinción que uno sistemáticamente hace, que es la de separar la política de la política pública. Porque cuando uno hace esa separación, como que le da chip libre al mundo de la política, de que puede... De que no es necesario utilizar el rigor propio de la política pública, digamos, cuando en realidad... Debería, ¿cierto? Toda la razón. Y el político profesional, en el fondo, debiese ser un tipo muy consciente de que las herramientas que te entrega la técnica, digamos, no son incompatibles con su objetivo político, y al contrario, tenés que utilizarla. Entonces, yo creo que todos hemos sido un poquito culpables, sobre todo los que nos hemos dedicado a temas de política pública, como que uno dice, no quiero contaminarme con la política, entonces lo separo. Y la verdad es que debiésemos unirlo con mucha fuerza, porque cada vez que uno lo separa, el político profesional como que se siente liberado. Dice, no, para eso están los serios. Para eso están los técnicos, ahí verán los expertos. Se transforman en un opinólogo, porque finalmente... y creo que hay que volver a fusionarlo. Claro, ahora en un momento, tienes razón, lo que pasa es que, digamos, eso es lo que uno quisiera. Ese es como un poco el mundo ideal. Eso es lo que donde uno tiene que ir. Pero, por ejemplo, el Congreso tiene la Biblioteca del Congreso, que es una gran institución que hace informes al Congreso. Muchos de los informes que hace están en contra de las leyes que después se aprueban. Entonces tú dices, oye, ¿qué informe hicieron en seguridad, por ejemplo? ¿No? Uno los puede pedir por transparencia, etcétera. Y son informes que dicen, la ley apunta a algo que no hay ni una evidencia que funcione. X.
¡ping!, aprobado por mayoría. Entonces, también cómo uno logra, cómo uno logra a ese mundo, sobre todo el mundo del Congreso, creo, porque me parece que los alcaldes tienen otro formato de evidencia. Ellos lo ven como en la calle, las cosas que están pasando. Pero necesitamos también ponerle un poquito más de seriedad, porque en los temas de seguridad tal vez es donde más claramente se ve esta diferencia entre, digamos, política electoral, política y política pública. Pero sería tremendo que vayamos avanzando, digamos, hacia que las vacunas son malas, ¿no?, etcétera. Bueno, no. Ciérralo. No, simplemente que solo para que la gente sepa, cuando se discute una ley, hay comisiones que reciben una serie de audiencias de gente que sabe mucho sobre los temas que se debaten. Entonces llama la atención que después no cambien las posturas o se maticen las posturas escuchando. A mí me ha tocado en temas de urbanismo y en temas de agua potable estar en el Congreso y es increíble la acogida que uno siente. O sea, como uno siente que te están escuchando. Y después sale eso hacia afuera y es nuevamente la trinchera. Entonces es bien paradójico lo que uno ve y creo que la exigencia que pide Raúl es cierta. O sea, hay que juntar política pública con política y ver la evidencia, matizar y tratar de salir de la trinchera porque si no, las cosas después no funcionan. Igual este es un gran tópico, perdón Aldo, pero en los temas, en la discusión de las comisiones de seguridad, hace 10, 15 años a uno lo invitaban a decir cosas y había gente que te escuchaba. Incrementalmente uno llega y los parlamentarios se van, no queda ni el secretario para escucharte, y luego en los últimos, yo creo, 5 o 6 años, especialmente en las áreas de seguridad, los invitados son gente de las fuerzas o de las instituciones estatales, las policías, la inteligencia, y cada vez menos los, entre comillas, expertos. Eso es como para reconocer también esa diferencia que hay respecto a otras áreas, ¿no? Vamos a hacer un alto, vamos a conversar del CAE a propósito de políticas públicas. Raúl, qué bueno que estés aquí hoy día en la mañana porque fue también tema importante este fin de semana. 2 cifras. Reiteramos que el IPC fue apenas 0,2, lo que es un alivio en términos de las expectativas que se habían generado en el mercado y escrutados el 93% de los votos en Perú, apenas un 0,6 separa a los dos candidatos que están luchando por la presidencia. Estamos haciendo hoy día País ADN con Lucía Damer, Gonzalo Vial-Luarte y Raúl Figueroa. Y con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. ¿Sabes que existe una forma segura y rápida de entregar los medicamentos en centros de salud? Con Locker Medical de Maletec hace esto posible, ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Y hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Porque esto no es el futuro, es ahora. Cambia tu cabeza con Defontana. Y en este programa los buenos temas no se terminan y el líder.cl, esto no para. Con grandes ahorros en electro, tecno, hogar y más. Hasta el 8 de junio y pagando con su tarjeta Líder BCI tienes 3 y 6 cuotas sin interés. Además recuerden que en todos los días y en todas tus compras te devuelven el 6% en pesos Mi Club. Con Líder BCI ahorra en serio, ahorra todos los días. Estamos de vuelta en País ADN con Lucía Damer, Gonzalo Vial-Luarte y Raúl Figueroa. Retomamos por el lado del CAE, retomamos por el lado del registro de vándalos, que también lo estábamos tocando. Me parece que las dos opciones son interesantes. Lo que pasa es que el fin de semana se tomaron las primeras medidas contra los deudores del CAE y ha llamado la atención porque entraron directamente a las aplicaciones bancarias. A las cuentas. A las cuentas. Y de alguna manera esto ya pone en marcha una discusión que nosotros venimos teniendo desde hace un montón de tiempo, Raúl. ¿Qué sensación te deja en términos generales? Sí, yo creo que de nuevo hay que ver bien los datos, ¿eh? Y es importante ver los datos porque las fuentes que estamos viendo, que no las estoy desconociendo, pero de lo que nos hemos enterado es a través de TikTok. Entonces es importante, y ahí sería bueno que el gobierno mostrara bien qué es lo que está pasando, porque creo que eso va a descomprimir parte del tema. Entonces yo creo que hay 2 cosas, 3, digamos. Uno, más allá de las críticas o de los apoyos que la política del CAE tenga, hay una cuestión que es innegable y es que el CAE es un crédito que solo funciona como política pública si se paga. O sea, si el CAE, como cualquier crédito, se deja de pagar, ese sistema de crédito en el fondo distorsiona a tal punto que deja de cumplir su función.
eso es importante porque cuando se hacen, por ejemplo, anuncios, que fue lo que se hizo durante el gobierno anterior, de que se iba a condonar el CAE, y se hizo en la campaña una cosa muy clara de que las deudas universitarias se iban a dejar de pagar, lo que hizo la ciudadanía en general fue incorporar ese beneficio y dejó de pagar. Y pasamos de tasas de morosidad del orden de un 40% a superiores al 60-65%. Entonces, lo que hace el gobierno ahora es, a mi juicio, correcto, que es decir, mire, señores, tenemos un sistema de crédito, al margen de cualquier debate que se tenga respecto de cómo debiese ser el sistema de financiamiento universitario, mientras tengamos un sistema de crédito, esos créditos tienen que pagarse. Y puso particular foco en personas de mayores rentas para que esos sean los primeros a quienes se les realicen fondo de acciones de cobro. Cuando a las personas se les dice se les va a cobrar, y esto efectivamente ocurrió, se los llama a repactar sus deudas. Es decir, le damos una primera oportunidad para que venga, repacte, se fijen cuotas, esas cuotas se fijen acorde a lo que cada ciudadano está en condiciones de pagar de acuerdo a su renta. Hecho eso, se empiezan a pagar esas cuotas y por lo tanto no hay ningún tipo de cobranza judicial. Y la cobranza judicial, ¿cuándo empieza? Cuando la persona está identificada como morosa. Cuando identificado como moroso se lo cita a que repacte. Cuando citado a que repacte, se niega a ir. Cuando vuelto a pedir de que vuelva a repactar su cuota, no lo hace. Entonces se inicia una cobranza. Y en la cobranza, uno de los elementos de la cobranza, como cualquier cobranza de cualquier crédito, porque recordemos que esto opera bajo la lógica de un sistema de crédito, es que tienen la posibilidad de embargar. Ahora, ahí es donde hay que ver, porque esto lo digo como abogado, no lo digo, no estaba en el detalle, pero los embargos no son una cuestión automática, es una cuestión judicial. Hay un procedimiento judicial. Hay una judicial. notificación. Entonces, por eso yo creo que hay que ver bien los datos, porque lo que aparece en TikTok es que me levanté en la mañana y me quedé sin plata en la cuenta, no calza, no estoy diciendo que no sea cierto, no estoy diciendo que esas personas no les haya pasado, pero no calza con el camino judicial de la cobranza. Con el procedimiento que debería tener. Exacto, y probablemente esas personas fueron notificadas, recibían la notificación, optaron por no responder, y así suma y sigue. Entonces pero hay un que punto tenerlo en el balance completo. Pero hay un punto ahí, Raúl, que tiene que ver con el pie que se pide para esta repactación. Porque una cosa es que uno quiera obviamente ir y repactar y tener la voluntad de pagar y qué sé yo. Pero cuando te piden un pie millonario, también es muy difícil para muchas de esas personas poner ese pie, porque la condición para repactar es pagar ese pie. Tienes que pagar, no sé, 2 millones de pesos y después puedes renegociar. Entonces ese, que yo entiendo, es un crédito que se tiene que pagar, es el problema que están presentando muchas personas, que no tienen la solvencia para pagar ese pie para después poder repactar. Con toda la intención quizás de sí, pagar en mis posibilidades. Ese yo creo que es uno de los temas a revisar, porque yo no creo que la gente se esté negando a pagar per se, sino que muchos deben decir, me encantaría pagar, pero no tengo esta plata para empezar el procedimiento. Ahora, son temas que se pueden perfectamente, obviamente, trabajar, tesorería. Es que yo he visto los correos que llegan y son así, dicen abajo, claro, el pie a pagar es esto, y si usted paga este pie de, no sé, 2 millones de pesos, podemos empezar a cobrarle, según sus condiciones laborales, cuotas de este tipo por tanto tiempo. Pero te exigen pagar 2 millones de pesos, que muchas personas no tienen. Claro. Para que vayas a pedir tu préstamo de consumo. Sí, yo creo que básicamente. Es que por ahí va la cosa. Yo creo que lo necesario es entender cuáles fueron las medidas y qué focalización tienen. En primer lugar, ¿a quién se está persiguiendo? Porque si efectivamente son personas de alta renta, lo que corresponde es que ojalá se pongan al día. Hay que tener un tema, y perdón que me meta, pero como deudora de CAE lo digo también, ¿qué es una alta renta para una familia? 2 millones de pesos al mes mensuales es una alta renta. Es que eso ese es el tema. Lo que estoy diciendo, que no conocemos efectivamente cuáles son las medidas y a quién se está persiguiendo en este caso. Exacto. Entonces, primero tenemos que saber cuáles son esas condiciones. Luego, cómo son las fórmulas de repactación. Y efectivamente yo leí testimonios de personas que dicen no ganar la plata que se había hablado por parte del gobierno, que efectivamente se les pedía una cuota muy alta y que no podían, para empezar a repactar, pagar ese pie altísimo. Luego está, en el fondo, más allá de esta necesaria focalización, es el tema procedimental, porque efectivamente no se trata de un impuesto donde efectivamente la tesorería puede ir a retenerte algo tuyo, ¿cierto? Un embargo, porque no está pagando el impuesto, se trata de un crédito, y a nadie que no paga un crédito, sencillamente el Estado va y le saca la plata a la cuenta, sino que se inicia un juicio,
¿cierto? Y a partir de ese juicio se llega a una resolución que permite o no acceder a esas cuentas y quitar la plata. Eso entiendo que no ha pasado y dificulto que haya pasado en un plazo de 90 días, que es lo que lleva el gobierno en la administración actual. Pero los correos, claro, ya están llegando. Sí, pero es que es una notificación. Exacto. Como si uno debe plata en la autopista, te llega una notificación, que hay una instancia prejudicial y luego habrá una instancia judicial, cosa que es imposible que en el tiempo que llevamos haya pasado. Entonces ahí hay un vicio o un posible vicio que habría que investigar. Y por último, me parece que tenemos que seguir discutiendo qué hacemos con el CAE. Si es una fórmula de financiamiento de la educación superior que sea viable. Yo también estuve en un crédito fiscal, lo tuve que pagar en harto tiempo, y me acuerdo de un año que de los primeros que no me fue muy bien trabajando, y también a partir de las boletas de honorario se me retuvo... claro. Sí, claro, se retuvo la devolución de impuestos en ese minuto. Por lo tanto, y esta fue una discusión que se dio en el gobierno anterior, que además sí me parece que fue muy irresponsable al anunciar no la modificación del CAE, sino que la condonación de la deuda. Y efectivamente nadie iba a pagar si te iban a decir que el Estado se iba a hacer cargo. Evidentemente que eso fue un desincentivo a pagar. Ahora, más allá de la modificación del instrumento, que es lo que a mí me preocupa en términos de lo que vamos a ver de aquí adelante. a mí mira, varias cosas me sorprenden. Uno, que la Tesorería General de la República en su página web avisa que efectivamente se están haciendo los embargos, que están de acuerdo a la ley, que ya se hicieron en Antofagasta, la Araucanía y los Lagos, que está siendo extendido al resto del país, que ya a todos aquellos los que se le está ya sea embargando bienes raíces u otras medidas, se les avisó, puede que sean esos 0600 que te suena el teléfono y uno no contestó, no sé. Hubo instancias de notificación y cobro realizadas por la institución. Además dice una cosa que me parece interesante, dice, el embargo constituye una medida destinada a resguardar el cumplimiento de una obligación que en caso de mantenerse, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a la normativa legal vigente. Entonces, esta es como, digamos, nuevamente me parece que es como está el gobierno. Yo estoy de acuerdo que lo del gobierno anterior con esta cosa que el CAE se iba a condonar, obvio que generó el incentivo negativo. Exacto. Pero acá lo que está haciendo el gobierno es diciendo, muchachos, llamen por teléfono, vayan y arreglen, porque si no se quedan sin casa, y si no se quedan sin cuenta. Y al comienzo, cuando lo dijo, no estoy segura si lo dijo el presidente Kast o alguien, cuando lo dijo inicialmente, esto puede incluir embargos, todo el mundo fue como, eso no va a pasar. El ministro de Hacienda. Bueno, acá estamos en el embargo. Y les puedo asegurar, como salía hoy día en algunas de las encuestas, que la gente mayoritariamente estará a favor que se embargue cuando la gente debe al Estado, porque se ha generado esta como idea que con esa plata el Estado, no sé, pues vamos a ser libres. Y después vamos a ir por los deudores de las becas. Entonces, yo lo que creo es que este es un camino sin retorno. Bueno, los deudores de las becas Chile, que también es un tema. No, bueno, ahora, quiero decir... Hablando de deber. Los deudores de las becas Chile tienen que pagar la beca si no volvieron a Chile, digamos. O sea, no sé, perdón, pero si tú tuviste una beca que además no son 2 pesos, sino son $1 millón seguro o medio, y te fuiste pagado por el Estado... Y encima, por muchos años, la gente que se dio las becas Chile es gente que tenía, digamos, buenos ingresos, sus padres, etcétera, para poder llegar a eso. Y después no regresaste, bueno, tienes que pagarlo, digamos. Por supuesto. Pero en todos los procesos, lo que tiene que haber es un mecanismo de conversación con la gente, porque no es que los deudores del CAE sean gente que está en su casa, en el lago, diciendo no voy a pagar el CAE porque no me interesa. O sea, hay miles de problemas personales y familiares. Nos están escribiendo, de hecho, muchos de nuestros auditores que les está pasando esto. Y sí. Y claro, y nos dicen, por ejemplo, Lorenzo dice, efectivamente piden 2 millones. También Rodrigo dice, me piden 2,5 millones para pagar en 24 cuotas después, que quedarían de 450,000 pesos. Y dice, claro, imposible, porque también cuando se habla de lo de la renta alta, así que me interesa ese punto también, uno dice, claro, las rentas altas, millones de pesos, efectivamente son rentas altas comparadas con el sueldo mínimo, pero una familia de clase media con una renta alta donde una de las 2 personas en la casa o en el grupo familiar recibe 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Hoy en día, ¿qué hace una familia de 4 integrantes con 3 millones de pesos? Entonces, claro, ¿qué es una renta alta en este país, digamos? ¿Qué es una renta alta? No, los que ganan millones, pero es que obviamente hay muchos profesionales que pueden ganar 1 millón y eso ya es un sueldo
millonario. Alto. Por definición, claro, alto. Pero ¿qué se hace con ese sueldo hoy en día, con cómo están las cosas? Y es que el gobierno Entonces, tiene que... esa es la dificultad Sí. también, porque muchas personas, el chileno quiere pagar. Pero ¿cómo lo hace también? ¿Cuál es la prioridad? ¿Pago la casa, pago el arriendo, pago la comida de mis hijos o pago este crédito? Yo lo que creo es que tiene que haber O el colegio. una búsqueda que los deudores del CAE no sean gente que caiga en la pobreza o en la indigencia para pagar el préstamo CAE. Sería como totalmente contraintuitivo. Con carreras además que te prometían un sueldo que no fue, o empleabilidad que Sí. no fue tampoco. Pero si el objetivo país es que se empiece a pagar de a poco, porque seamos honestos, no porque todos los deudores del CAE paguen el 100%, se va a mover la aguja del presupuesto nacional de la República en mucho. Pero si el objetivo de la política y aquellos que votaron por el presidente Kast, ¿cierto? Sabían que esto venía. Entonces, esto es, uno podría decir, mira, nuestra señal es que el 99% de los deudores del CAE van a pagar de acuerdo a lo que puedan. Si esos son 100 lucas, 50 lucas, 35 lucas, no importa, pero ya están dentro del sistema. Otra cosa es decir, vamos a hacer que paguen y que paguen 3 millones de pesos y que se pidan un préstamo de consumo y que entren en una bicicleta que Ahora, lo va a eso- deteriorar. Eso yo creo que están todas las herramientas para eso. Uno, por Así supuesto es. que la situación de esos deudores es muy compleja y uno la entiende. Y esto es importante, hacer la separación. Hoy día los deudores que están al día en sus compromisos tienen todos los beneficios que les entrega la ley. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos beneficios? Que si tú no tienes trabajo, no tienes obligación de pagar, se suspende. Que si tu renta es baja, la cuota también se rebaja, etcétera. Entonces, el problema complejo está con quienes dejaron de pagar y que tienen que reincorporarse al sistema. Y ahí, obviamente, que Tesorería tiene las herramientas. Y uno esperaría, ¿cierto?, toda la flexibilidad adecuada de Tesorería para lo que dice Lucía, para incorporarlos, para volver a incorporarlos al sistema. Porque en la medida que están incorporados, la ley ofrece, se podrán seguir perfeccionando, pero ofrece una batería de beneficios que son bastante razonables. Claro, el tema ahí es que muchos dejaron de pagar por necesidad y no por gusto o por no querer pagarlo. Sin Y juzgar, ese uno es no- el problema, uno claro. no está con que está la nosotros- idea de que el deudor del CAE no quiso pagarlo porque ¿para qué lo va a pagar? Y la verdad es que muchas personas sí querían pagar y estaban pagando su deuda, pero la vida avanza, digamos, y el dividendo y el arriendo y los hijos, entonces Total. esto arrastra un Con montón seguridad, de con temas. seguridad las situaciones son súper diversas. Total. Hay un porcentaje que dejó de pagar porque no hay quiere un pagar, porcentaje probablemente, de gente que sí. simplemente optó por no pagar. Sí, y probablemente. lamentablemente, como tiende a ser, terminan pagando justos por pecadores, porque Claro. quienes dejaron de pagar a conciencia, teniendo los recursos, sí. y con la expectativa de que era el fisco el que iba a asumir su deuda, bueno, también generaron una distorsión muy fuerte Sí. al sistema. Ahora, esos deben ser los primeros que fueron a arreglar su deuda, o sea... Porque podían. Seguramente cuando Claro. escucharon que el presidente dijo, hoy voy a embargar, dijo, bueno, seguramente esto es cierto, no, dejé de pagar porque pensé que me iban a condenar, llamas por teléfono y dices, ¿cuánto debo? 7 millones, acá está. ¿No? Claro. Pero lo que a mí me parece importante en la discusión de esto de la incivilidad, lo cívico, etcétera, no podemos hacer de este país un país donde ahora está la tribu de los apestados que son los que deben el CAE. Ahora vamos contra ellos. Mañana va a ser la tribu de los que deben. Más bien al contrario, hay que tratar de entender por qué hay gente que debe y no pagó y cómo hacemos para que puedan pagar, ¿cierto? Porque no creo que a nadie le guste estar, no sé, pues como un DICOM del CAE y se puedan incluir de una forma positiva en los cambios que vienen en el país, uno quiera o no. Y eso no significa, digamos, que caigan, yo vuelvo a insistir, no les has dado el CAE para que estudien en la universidad, para que después caigan en la pobreza porque tienen que pagar el CAE. Exactamente. Es como ridículo. O sea, lo que yo echo de menos es que la ministra salga y diga, mira, sentamos una mesa, tenemos este plazo, que se lo diga a todo el país, sino que nuevamente sea Hacienda el que arraje tabla, toma medidas y que se pague el costo político por eso. A mí me parece súper bien que se tomen, o sea, si no hay consecuencias, probablemente tampoco haya de parte de quienes son deudores una acción concreta para poder regularizarse, digamos, y entrar nuevamente en el sistema. Tiene que haber consecuencias. Pero lo que llama la atención es, por una parte, a algunos los invitamos que están ilegales, los invitamos a salir y a otros los vamos a perseguir y los vamos a chapear como personas que no quieren pagar y no quieren hacerse responsables, porque probablemente se están haciendo responsables de otros gastos súper importantes para sostener una vida que, en términos de nuestra protección social, los colegios son muy caros, la salud es súper cara, los arriendos son súper caros, los dividendos son casi imposibles de tener hoy día, además un dividendo, además con una inflación que
O que te den el crédito, si no logra quieres. estabilizarse. Entonces, lo que llama la atención es la forma, digamos. Yo creo que ahí está el problema, no anunciar plazos ante toda la ciudadanía, salir inmediatamente a decir, efectivamente, las personas, tenemos la certeza de que las personas que se han visto afectadas por este embargo, comillas, son personas que tienen rentas por sobre tanto, porque esa era la promesa. Y a la otra, ojo, que no hay que relajarse, porque en septiembre viene otro, porque en diciembre viene otra medida, y de alguna manera ir saliendo de esta situación. Y el motivo Y que uno se principal... ponga en la discusión el CAE. No, Sí, y eso es lo que considerar uno llama también la el atención. motivo principal por el que muchos jóvenes de 18 años, con conocimiento de un joven de 18 años, también hay que considerar, tomó el CAE, porque Firmó era todos los el papeles, CAE, claro. firmó todos los papeles, era el CAE o no estudio. Raúl, a propósito de eso, el gobierno de Gabriel Boric lo fijó como prioridad dentro de su programa, no alcanzó a hacerse, se presentó tardíamente, no hubo consensos y la discusión no fructificó. ¿Pero qué hacemos de aquí para adelante? Claro, lo que planteó el gobierno del presidente Boric fue primero la condonación, que después no llegó, ya lo conversamos, y luego cambiar el CAE, y esto es interesante porque lo cambiaba por una fórmula que era un impuesto a los graduados. Impuesto que se cobraba con toda la fiereza, digamos, del cobro tributario en Chile, digamos, es decir, retención directa desde el empleador, en fin. Entonces, es interesante porque ese proyecto tenía un montón de defectos, pero lo que tenía así interesante era que ponía todo el foco en la cobranza. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora es, yo creo que el mismo CAE permite un conjunto de medidas que apuntan a ordenar, un poco lo que decía Gonzalo, Lucía. Yo creo que efectivamente, si nosotros como país somos capaces, se ha hecho otras veces, lo que pasa es que siempre está la expectativa de que luego no se va a cobrar. Pero se ha hecho otras veces. A mí me tocó. Yo presenté un proyecto que se aprobó que apuntaba precisamente a generar condiciones de repactación de ese pie. Y eso se aprobó. Claro. Eso se aprobó. Ahora, tú ponías esas condiciones y en la práctica lo que ocurría era que algo así como 1/3 de quienes estaban en esa condición se acercaban a repactar. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente la expectativa de que esto es como una ley del mono y que después en definitiva no vuelve, se acaba. De hecho, el CAE, por ejemplo, permite, algo que no se aplica, que se retenga la cuota desde la planilla de remuneraciones. Pero no se aplica porque, claro, genera otras dificultades. Entonces, a la pregunta, Aldo, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros volvemos a poner toda la discusión arriba de la mesa, yo creo que no vamos a salir nunca. Y por lo tanto, a mí me parece mucho más razonable tomar el CAE y tomar medidas más bien quirúrgicas, digamos, que apunten a identificar dónde están las dificultades, cómo te haces cargo, condonar aquellas partes que efectivamente hay que condonar, cobrar aquello que haya que cobrar, entregar facilidades. Y yo tengo la sensación de que jurídicamente hoy día tenemos a disposición todas esas herramientas. Pero requiere, sí, un poco poner la pelota al piso y dejar claro de que un sistema de crédito que no se cobra es un sistema de crédito que en definitiva no funciona. Y por otro lado, que claro, que hay que darle facilidades al que tiene que pagar, porque de lo contrario también generas una espiral de incumplimiento. Igual este es un país de gente, puede sonar de perogrullo, pero este es un país de gente que cumple con las leyes masivamente, es un país que la gente paga, los retiros de la AFP, nadie se fue a Disneylandia, la gente pagó sus deudas. Entonces a mí me preocupa cómo estas discusiones de los vándalos, los reincidentes, los migrantes ilegales, todo, ahora los del CAE, todo es como si la mayoría de la gente fuera gente que incumple las normas, entonces tenemos que ponernos más duros para que cumplan. Y en realidad hay que buscar los mecanismos para que están los incentivos, para que en aquellos casos, especialmente en el tema del CAE y en otros, sumar a la gente a la formalidad, ¿no? Es que bueno, ojo con ese punto también, que esto puede generar que muchas personas salgan del sistema bancario, les pidan a sus jefes que les paguen en efectivo o en un valevista. O sea, ojo también con eso, porque esto puede generar que muchas personas incluso salgan del sistema bancario y comiencen esos otros problemas. Sin duda, queremos agradecer como siempre a Raúl Figueroa, a Gonzalo Villalluarte, a Lucía Damert por la altura del debate esta mañana, con temas que están en la mesa de discusión y fundamentalmente este fin de semana. Muchas gracias, muchachos. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.